Una megafulguración solar es un destello masivo de energía, un flash radiante y mortal que viaja por el espacio. En el escenario más catastrófico, la ciencia dice que las megafulguraciones solares podrían ser causantes de incendios forestales masivos que lograrían envolver toda la Tierra. En la historia reciente no ha ocurrido, pero en el pasado esas megafulguraciones no se descartan. La pregunta es, ¿y si en el pasado ya ocurrieron, hoy sería posible encontrar las huellas carbonizadas? Buscando a Neshken, el astronauta de piedra, el castigo del sol, el horizonte de Uselu. Dicen que algo terrible ocurrió en la prehistoria, 10.000, 12.000 años atrás. Los mitos y leyendas de nuestra América aborigen hablan de una catástrofe. Y esa catástrofe, para algunos, fue la que originó o la que dio paso a lo que los indígenas de nuestra tierra llaman la gran inundación, y que en el mundo se conoce como el diluvio universal. No hay certeza sobre qué fue lo que ocurrió y si en realidad el mito puede ser verdad. Todos son hipótesis. Y en la búsqueda de Neshken buscamos indicios, tratamos de encontrar algo que nos dé una idea sobre lo terrible que ocurrió en la prehistoria. Aquí ven ustedes una franja negra. Los científicos la llaman horizonte, los geólogos. Y hemos recibido una comunicación muy especial que nos dio la idea de algo terrible que ocurrió con el Sol en tiempos de la prehistoria, 10.000 o 12.000 años atrás. Vamos a aventurarnos en el mito y en la hipótesis, en la teoría. No se puede probar, pero es curioso el tema. Es curioso que tantas culturas en nuestra América aborigen hablen de lo mismo, la gran inundación. Bienvenidos a este episodio de Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Noticias de la NASA. Noviembre del año 2015. Descubren que Marte fue golpeado por una feroz llamarada solar. En el pasado, Marte era un planeta cálido y húmedo, un planeta propicio para la vida, un planeta similar a la Tierra. Hoy es un desierto frío y sin vida aparente. Según la NASA, a Marte lo transformó el mortífero golpe de una mega llamarada solar. Un fogonazo que, según la ciencia, pudo haber arrasado con la atmósfera de ese planeta hace millones de años. La pregunta es, ¿podría haber ocurrido lo mismo en la Tierra? Caminos de montaña. Geología olvidada. Rocas y sedimentos que guardan la turbulenta historia de la Tierra. Y en esa magnífica epopeya, quizás también se encuentra escrito el futuro. En la naturaleza y en el universo, todo es cíclico, todo se repite y se repite una y otra vez. Sol. En los últimos 15.000 años, la ciencia ha identificado 9 tormentas solares extremas. Tormentas extremas que llegaron a la Tierra. Y de ellas, una tormenta de hace 14.300 años. De esa tormenta, se estima que fue la más potente que ha golpeado la Tierra. Esto en los registros fósiles.
Llamaradas solares, árboles fosilizados, un tronco cortado, y al leer en los anillos, los científicos encontraron las pruebas prehistóricas de la mayor tormenta solar conocida hasta hoy. Una llamarada que penetró la atmósfera y fue químicamente registrada en los anillos de los árboles. La fecha aproximada del evento se ubica entre 14.300 y 12.500 años. La ciencia dice que las tormentas solares han golpeado el planeta una y otra vez, pero de ellas tenemos pocos registros. Sin embargo, en nuestra Suramérica aborigen, los mitos hablan de algo terrible, algo a lo que los ancestros llamaron el castigo del sol. Bolivia, lago Titicaca, territorio de los Urus de Iruito, un pueblo antiguo y casi extinto, un pueblo que según sus historias es sobreviviente de las primeras edades. Y en una parte de su saga oral, Desiderio Inda recordaba: Llegó el juicio del sol anunciando la sexta edad del mundo. Poco antes, un oráculo había predicho que un astro brillante aparecería y quemaría a todos, pero no había dicho cuándo. Y una noche, el sol los sorprendió. Pocos salieron con vida del cataclismo. El castigo del sol. Todos se quemaron. Pero, ¿es posible que semejante fulguración solar haya ocurrido? Y si ocurrió, ¿existe alguna posibilidad, alguna evidencia del desastre? Todos son preguntas. Archivo de 1993. Semidesierto Sabrinsky de Mosquera, en Cundinamarca, en Colombia. La pared de sedimentos exhibe una extraña franja. Miren ustedes esto. Aquí hay una franja negra, mueve la cámara aquí a donde la tengo. Una franja negra que golpea con un sedimento de arcilla que sube hasta la superficie, hasta la parte que se ve visible del suelo. Ahora, de aquí hacia abajo son, miramos, 1, 2, 3 cuartas mías de una capa o un sedimento oscuro que se extiende. Miremos desde otro ángulo. Vamos a medir desde acá, miren todo esto. Esto se ha acumulado a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, hasta que llegamos a la superficie. O sea que entre el incendio y nuestra época hay un periodo geológico supremamente grande. Llamarada solar. Archivo del año 2004. Vía Bogotá-Girardot, en un lugar ubicado a 30 kilómetros de distancia de la capital. Y aquí, una excavación para agrandar la carretera. En el subsuelo, una franja negra de unos 60 centímetros de espesor. ¿Serán acaso estos los residuos de un incendio forestal? Mapa de Cundinamarca, Departamento Central de Colombia. Lugares de nuestra búsqueda. Franjas del mismo sedimento esparcidas en grandes distancias, todas en el mismo nivel sedimentario. Repito, ¿será acaso esto el recuerdo de un mega incendio forestal ocurrido en la prehistoria? Durante varios años, estas franjas de sedimentos, horizontes como los llaman los geólogos, nos han intrigado. Y no es difícil llegar hasta ellas. Casi siempre se encuentran unos metros abajo del suelo. Y hoy,
al encontrarla nuevamente, en una época en la que tanto se habla de fulguraciones solares peligrosas, esta franja de pronto tiene respuestas. Es como carbón, y según el geólogo Luis Rincón, antiguo director del Museo Geológico Nacional de Colombia, esto es carbón bituminoso, el derivado de un incendio forestal. El grosor de este horizonte revela que en el pasado milenario hubo grandes bosques que se incendiaron. La franja demuestra que ese incendio antiguo fue muy grande. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que lo causó? Años 40 del siglo pasado. En Uselo, un pueblito holandés, el arqueólogo Cornelis Hissler, observando un arenal, identificó por primera vez un horizonte de carbonio yin que ubicó en una fecha estimada de 12.800 años o tal vez más. El descubrimiento fue olvidado durante décadas, pero con los años se reveló que esta franja llamada Horizonte de Uselo, también se ha encontrado en muchos lugares del mundo, desde el Polo Norte hasta las pampas argentinas, en Europa, Asia y Australia. Al estudiarlo, los científicos encontraron, además de hollín, carbono, nanodiamantes, microesferas, vitreosferas metálicas y las trazas de un gas extraterrestre llamado helio 3. Inicialmente se pensó que la franja era producto del impacto desconocido de un meteorito de gran tamaño. Pero de esta teoría algunas cosas no encajan. Hoy se contempla la hipótesis de una megallamarada solar que golpeó la Tierra. Hoy, la ciencia considera que una llamarada como la de hace 12.000 años o más, según los registros del horizonte de Uselo, pudo haber durado el tiempo suficiente para que la rotación de la Tierra haya repartido el baño solar de radiación letal y el calor casi por todo el planeta. Lo único cierto de todo esto es que las megafulguraciones ocurren, y conocer sus periodos sería de gran ayuda para nuestro futuro como civilización. Horizonte de Uselo. En Colombia, estas huellas se han encontrado, pero no hay estudios sobre ellas. Ojalá una nueva generación de exploradores, una nueva generación de geólogos se interese en estas muestras de carbón bituminoso. El horizonte de Uselo. Y así llegamos al final de este recorrido por el mito, la leyenda, lo que dice la ciencia sobre algunos descubrimientos y ante todo sobre las preguntas, un recorrido de incógnitas y de misterios. Algo terrible pasó en la prehistoria, 10.000, 12.000 años atrás. No hemos podido adivinar exactamente qué fue la gran inundación, lo que llaman el diluvio, un desastre de un meteorito, una llamarada solar. Algo ocurrió en ese momento de la prehistoria. Y el mito y la leyenda hablan también, esto aparentemente es ficción, de la llegada de seres del cielo que vinieron a rescatar la gente que había vivido una gran catástrofe. No se sabe, son hipótesis, teorías, mitos, leyendas, cuentos del pasado. Y así termina este viaje conociendo el horizonte de Uselo. Muy amable. Algo terrible ocurrió al finalizar la edad de hielo hace 10.000 o 12.000 años. Una supuesta civilización desapareció y los sobrevivientes comenzaron de nuevo, sin recordar qué había pasado antes. Buscando a Neshken,
el astronauta de piedra.